Bien, y que tenemos una vez más con nosotros en nuestros estudios de la calle Skype a una persona que nosotros admiramos en gran mesura. Un investigador con una gran trayectoria que le hemos traído aquí al programa anteriormente, que siempre es muy generoso, tanto con su tiempo como con sus conocimientos. Y nos estamos refiriendo, desde luego, al investigador Manuel Carballal. Hola Manu, ¿cómo estás? Hola Gerald, encantadísimo de volver a estar aquí en La Clave. Muchas gracias, muchas gracias. Ese es un guiño a José Balbín con su ínclito programa. ¡Ey! Lo has pillado, sí, es verdad. Si fue parcialmente por lo que tomé el nombre del programa, en serio, ¿eh? Yo flipaba con La Clave cuando salía en televisión española. Gran fan. De hecho, en La Clave, llegó a estar Benítez con, con ¿a quién trajeron a La Clave en un programa? Espérate. Ya, por La Jiménez Clave, del Oso. sí, bueno, Jiménez del Oso, José María Casas Huguet, Andrés Faber-Kaiser, Correcto. Fernando Sesma, Gracias. incluso invitados extranjeros, Antonio Rivera, por supuesto, en varias ocasiones, Sí, y de hecho, cuando empezó toda esta maldición de la maldita pandemia del COVID, hace ya un año, sí. a mí se me ocurrió qué podía hacer yo, qué podía aportar, ¿no? Para intentar contribuir en algo a la gente que tenía que quedarse encerrada en su casa. Y hace ya algo más de un año, como yo no soy ni médico, ni sanitario, ni sé nada de estas cosas, lo único que se me ocurrió es empezar a digitalizar todo mi archivo, que son más de 10.000 horas en VHS, en vídeo, y otras 10.000 horas en audios, de Wow. Que se porque dice yo era, pronto. Oye, ¿qué tenías? Un muro lleno de cintas de VHS, ¿no? bueno, varios muros en realidad. O sea, es una locura, porque yo además era un verdadero enfermo del dato. Yo en los años Wow. 80 del siglo pasado y 90 del siglo pasado, siempre tenía una cinta en el magnetoscopio, en el vídeo, en el VHS, y lo grababa absolutamente todo. De Wow. hecho, ahora he podido subir incluso noticias de los informativos, de los telediarios de la época, que duraban apenas 2 minutos, 3 minutos, sobre el ovni de Voronev, por Ajá. ejemplo, cosas así, que son absolutas reliquias, ¿no? Sí. Y entre todas esas cosas que estamos subiendo a YouTube y a iVoox gratis, para quien le pudiese ayudar a sobrellevar los confinamientos, hay varios programas de La Clave de los años 80 y Sí. 90 del siglo pasado, que son auténticas delicias, porque Sí. son debates, tertulias, sin el encono que hay ahora, Claro. sin todas esas toda esa basura en la que se ha Sí, sí. convertido la televisión actual, y que siguen siendo muy actuales, porque es como leerte los libros de los clásicos, pero en formato televisivo. O sea que te felicito por la elección del nombre, si es un homenaje a La Sí, Clave de sí. Val. Sí, sí, era un homenaje muy soterrado, pero era. Y te contaré a nivel de anécdota, ¿no? Yo estaba un día en un bar mirando La Clave porque iban a anunciar que iban a poner una película llamada El planeta de los simios en La Clave. Y yo quería ver la película y la miré. Yo qué sé, era un chaval yo de 12 o 14 años, lo que fuera. Y claro, la miré y dije que alucine, qué bueno es La Clave que pone esto. Pero me voy a ir ahora que ya salen estos carapeladas aquí hablando, estos tíos no tan enjutos. Nada más escuchar los 5 minutos, me quedé prendado hasta el final de la tertulia y me salí del bar diciendo, joder, no sé qué me gustó más, si la tertulia o la peli. Y de ahí enganchado, de ahí ya La Clave, bueno, tremendo fan. Había temas más sosos, ¿no? Temas menos digeribles y tal, pero en general, bueno, gran fan que fui de ello. Y ya te digo, y tengo esa vívida memoria, ¿no? De un programa que era capaz de hacer una tertulia tan entretenida como la película de Arthur P. Jacobs, ¿no? De Planeta de los Sí. Simios, fíjate. La original, la primera. La primera, claro, la primera. Y, Balbín contaba con presupuesto. Inicialmente el programa se hacía en televisión española, luego pasó a las privadas con el paso de los años, Así. y tenía la posibilidad de traer desde cualquier parte del mundo
a los personajes referentes del momento en cualquiera de los temas, ¿no? Sí, sí, y sí. claro, sobre todo me interesaban los temas que tocaban las anomalías, que era lo que a mí me gustaba, y eran los que yo grababa, y te encontrabas a testigos de avistamientos clásicos de Inglaterra, de Estados Unidos, investigadores que habías leído en los libros de Rivera o de Juan José Benítez, y que de repente los tenías allí contando su historia sin que nadie les cortase, les interrumpiese. Y yo creo que es una documentación muy interesante. Pues en el canal de YouTube del Ojo Crítico, ahí tienes unos cuantos de la clave de la que... Y aprovechamos para hacer ese pequeñito inciso para a comentar a la gente que pueden subir y entrar en YouTube y buscar El Ojo Crítico, el canal que gestiona Manuel Carballal, y encontrarse, porque yo ya me he visto varios de tus vídeos, que has subido, digo, y ahí sí, como digo, ha sido tremendo. También aprovechamos para darle un collejazo a YouTube, que te ha dado un problema, ¿verdad? Con programas que has subido, que te los ha bloqueado, ¿verdad? Pues mira, este fin de semana bloqueó de golpe, de una tacada, casi 60 vídeos, que se dice pronto, Sí, sí. porque es un proceso muy complejo, porque yo no entiendo nada de estas tecnologías. Entonces yo le paso los VHS a algunos amigos, como Ángel Arroyo, que tienen que tomarse la molestia de digitalizar minuto a minuto en tiempo real, luego subirlo a YouTube gratis, que no es un canal monetizado, o sea que no ganamos nada, que eso simplemente es compartir. Eso en mi archivo se estaba pudriendo, porque son cintas de vídeo, algunas tienen 30, 35 años, de hecho algunas se han perdido, ya están irrecuperables, pero era un material que es una tontería, que solo pueda disfrutar yo, ¿no? Lo hemos subido para compartirlo a YouTube, y de repente, pues eso, casi 60 vídeos bloqueados por temas de derechos de autor, que si una música o que si una cabecera, ese tipo de cosas, que me parece una pena, porque creo que es un material mira, hoy por ejemplo, esta tarde hemos subido uno de los primeros programas de la serie Al otro lado del viento. Fue la primera vez que Juan José Benítez aparecía en televisión, en la ETV, en la televisión vasca, en 1987. Son unos programas muy austeros, con muy pocos medios. Sale un JJ Benítez jovencísimo, un adolescente con un traje que le queda grande, y yo creo que es un material histórico para todos los interesados en estos temas, que no debería perderse, ¿no? Claro, y la mejor manera de compartirlo pues es en Internet. Claro que sí, claro que sí. Y a toda la gente que nos está escuchando y que le apetece mirar los archivos históricos, por favor, pasaros por YouTube, suscribiros al Ojo Crítico del canal de Manuel Carballal, porque recordad dos cosas que acaba de decir claves. Una es que no monetiza, y otra que es un archivo histórico que está compartiendo de su libre albedrío él. Así que no puedo hacer más alta recomendación. Dime. Gerald, si me permites una reflexión, Claro. yo detecto que hay toda una nueva generación de jóvenes a los que les gustan mucho estos temas, que acaban de llegar al mundo del misterio y se creen que el misterio nació con Internet. Claro. O sea, que todo lo que se ha hecho en el mundo del misterio está en Internet. Y en Internet no está ni el 1% Claro. de lo que se ha hecho en el mundo del misterio. De hecho, lo que está en Internet suele ser lo más comercial, que no necesariamente es lo mejor. En Internet no te vas a encontrar ni un puto ejemplar de la revista Psicomunicación de la Sociedad Española de Parapsicología, que es lo mejor que se ha hecho en parapsicología científica, junto con los boletines de Hipergea, el equipo de José Antonio Lamich, que ha hecho maravillas. O sea, la Parapsychology Association tenía mucho que aprender de José Antonio Lamich y del grupo Hipergea, y la Society for Psychical Review, y todas las publicaciones de parapsicología, y no hay ni un solo número en Internet. En Internet no está todo lo que existe, ni de coña. Entonces, poder contribuir a que estos jóvenes se den cuenta de que hace muchos años que tenemos un recorrido mucho más largo que lo que ellos conocen, que se han hecho muchísimas cosas, que sabemos un montón de cosas sobre el mundo del misterio, que no es lo que cuenten los grandes youtubers o los podcasts más populares. Pues, jolín, yo creo que eso es muy enriquecedor, sobre todo para ellos, ¿no? Que vean que antes del año 2000 ya había un montón de gente dejándose la piel tratando de investigar estos temas, y que hay mucho camino recorrido. Es muy triste que vuelvan a hacer una y otra vez
cosas que ya se superaron en los años 90, 80 o 70 o 60 que yo no viví, en que ya había precursores de estos temas. Sí, sí, definitivamente, definitivamente. Y nosotros apoyamos completamente el mensaje que estás dando, sobre todo para hacer la distinción, ¿no?, entre la gente que toma el misterio como entretenimiento y la gente que toma estas temáticas, que yo las llamo mejor forteanas, anómalas, fronterizas, para encontrar cosas que son más heterodoxas, o sea, los que están buscando un poco de verdad detrás de todo esto, ¿no? Pues tienen que hacer sus bases en el trabajo que ya hicieron otros. No tener que reinventar la rueda, a pesar de que la rueda esté en YouTube y esté hecha con vídeos y parezca más divertida, ¿no? Pero cantidad de libros, cantidad de ensayos, cantidad de escritos que ya hay, ¿no?, que nos han dejado tanta gente, ¿no?, entre las que te incluyo a ti. Y oye, esto me sirve a mí de, de seguidilla, ¿no?, para hablar sobre tu nueva publicación, porque tienes libro nuevo dentro de tu colección, Los Cuadernos de Campo. Y para los que no lo sepan, Manuel Carballal autopublica unos libros titulados Cuadernos de Campo, donde él se encarga de plasmar todas sus experiencias y todas las anotaciones que tuvo, que recogió mientras estaba investigando en persona, y a pie de campo, pues diferentes fenómenos, diferentes casos, diferentes asuntos que le interesaban. ¿Cómo se titula este último? Pues mira, este es el cuaderno de campo número 7, ya es un tema un poco oscuro y siniestro. El título es Asesinos del Más Allá, Vampiros, Hombres Lobo y Asesinos en Serie. Tú ya sabes que yo no soy periodista, yo no vengo del mundo del periodismo, no soy divulgador, yo soy investigador. Y mi formación es la criminología, yo vengo del mundo de la criminología. Y dentro de la criminología hay un sector, un fragmento del mundo del crimen, del mundo de la investigación policial, del mundo de los sucesos, del derecho, que digamos que se interrelaciona directamente con el mundo de las creencias, con el pensamiento mágico. Es lo que, perdón, un famoso comisario de policía, el comisario Antonio Viqueira Hinojosa, bautizó en su día como la criminalidad esotérica. La criminalidad esotérica, muy bien, sí. Delitos, asesinatos, homicidios, crímenes que están vinculados con las creencias religiosas. Y dentro del mundo del misterio hay algunos mitos, algunas figuras, algunos personajes muy atractivos que han generado y que continúan generando mucha bibliografía, como son los vampiros, son los hombres lobo, que a todos, cuando llegamos a estos temas, nos seducen, ¿no? Pero claro, podría haber escrito un libro sobre la historia de Black Tepes, porque yo me pateé toda la pista de Black Tepes, el verdadero Drácula, en Transilvania, en los Cárpatos, Tú estuviste en persona recorriendo todo esto, ¿verdad? Sí, pero como yo no soy folclorista, yo no te hablo de folclore. Y como no soy médico, pues tampoco te hablo del carbunco, de la tuberculosis, de un montón de enfermedades que generaron la creencia de que a través de la sangre humana se podían curar esas enfermedades, y eso fue el móvil de muchos crímenes muy terribles, ¿no? Pero Sí. como no soy médico, yo no hablo de eso. Y como no soy historiador, no te hablo de la historia de los de los eupiros, de la historia del mito, de la leyenda del vampiro, que es una leyenda fundamentalmente centroeuropea. Pues eso, porque no soy historiador. Yo te hablo de los vampiros de carne y hueso, de los vampiros reales, de los vampiros del mundo en el que vivimos, que son personas que pueden ser tu vecino, que pueden ser la persona que comparte asiento contigo en el metro, claro, que pueden ser un familiar, un primo, un hijo, un padre, un abuelo, hay casos terribles de venerables abuelos que tenían una doble vida y que, como creían que necesitaban beber sangre humana o comer carne humana para sobrevivir, llegaban a matar por esa creencia. Este es el tipo de vampiros y de hombres lobo de los que hablo. O sea, que te has desmarcado un poco, ¿no?, de ese contexto que dio ese agente de la ley diciendo crímenes esotéricos, ¿no? Y te has enfocado más
en crímenes o sea, que tendrían algún componente esotérico, pero que se involucraban con sangre y con Claro, y carne humana. la criminalidad esotérica, por definición, Sí. sería cualquier actividad delincuencial cuyo móvil se justifica con las creencias en lo sobrenatural, en lo esotérico, en los ovnis. Ahí podemos, es un campo muy amplio, ¿no? Claro, claro. Puedes incluir desde las sectas, casos de suicidios esotéricos, por ejemplo, el caso de Heaven's Gate, Claro. de Puerta del Cielo, ese sería un ejemplo muy claro de criminalidad esotérica, las estafas, los fraudes esotéricos, claro. los engaños paranormales. Si se comete un delito justificado por una creencia esotérica o paranormal, eso podría ser objeto de análisis dentro de este epígrafe de la criminalidad esotérica. Y este cuaderno de campo, el número 7, en realidad, digamos que forma parte de una trilogía que se sumaría al cuaderno de campo número 4, que se titula Crimen Ritual y Rito Criminal. Correcto. Al cuaderno de campo número 5, que se titula Traficantes de Ilusiones, y este sería la tercera pata de esa trilogía sobre casos de crímenes, en este caso reincidentes. Ya no estamos hablando solamente, porque yo he investigado muchos casos de homicidios, en que el móvil de ese homicidio puntual, de un crimen concreto, es una creencia esotérica. Yeah. No, aquí estamos hablando de la figura más siniestra, más compleja y más difícil de perseguir a la que se enfrenta la policía de cualquier país, y en Estados Unidos hay una enorme tradición sobre los serial killers, claro. que son estos asesinos múltiples que no es que maten una vez, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni 10, ni 20, ni 30. Hay casos de hasta más de medio centenar de asesinatos cometidos por un mismo individuo, que además llegaba a consumir órganos, partes del cuerpo, a beber la sangre de las víctimas. Hay, bueno, de hecho en este cuaderno hago una comparativa entre dos casos muy famosos, muy célebres en el mundo de la criminología. El español Manuel Blanco Romasanta, el hombre lobo de Allariz, que fue un caso con el que yo me obsesioné durante años. Y sí, yo creo que hay pocas investigaciones que se hayan hecho tan profundas sobre el caso del hombre lobo de Allariz, porque yo tuve la suerte de pillarlo cuando Manuel Blanco Romasanta no era tan famoso como ahora. Claro. Ahora se han hecho varias películas, hay montones de libros, es una figura muy conocida en España. Pero cuando yo tuve la oportunidad de pillar este caso, a principios de los años 90, yo tuve durante 2 semanas, para mí solo, las 7 piezas del sumario judicial que se conservan en el Archivo Histórico del Reino de Galicia. Luego me fui a Toledo, me fui a Berín, me fui a Allariz, me fui a Ceuta, donde falleció en la Fortaleza del Hacho, y hago una comparativa del caso de Romasanta con el caso de Andrei Chikatilo, la bestia de Rostov, que para mí es el peor asesino en serie de todos los tiempos, no ya por el número de víctimas, más de 56 asesinatos de mujeres y niños de corta edad en la ex Unión Soviética, sino por toda la componente, todo lo que fue la investigación del caso, el modus operandi de Chikatilo comparado con Romasanta. O sea, creo que para los interesados en la criminología se van a llevar alguna sorpresa con esta comparativa. Tendríamos que recorrer brevemente, ¿no? Muy brevemente, el caso de Romasanta, porque tiene unas cuantas luces y matices que hay posiblemente mucha audiencia que todavía no sepa sobre ellos. ¿Nos haces un resumen literalmente de 1 minuto sobre el caso? No, imposible. Bien, 1 minuto, es que no puedo. Bueno, tú córtame cuando quieras, es que es muy difícil. Probemos a hacer una cosa, yo te apuro, ¿vale? A ver si lo hacemos más rapidillo, dale. Probablemente a la audiencia norteamericana le va a entusiasmar, porque seguramente en Estados Unidos será menos conocido que en España. Y es un caso, si Manuel Blanco Romasanta en lugar de español fuese americano, te garantizo que ya tendría una serie en Netflix de varias temporadas. Claro que sí. Manuel Blanco Romasanta era un vendedor ambulante, un buhonero, era un tipo que se dedicaba a vender objetos por toda España,
Yo localicé su partida de nacimiento, su certificado de matrimonio. Bueno, es una investigación larga la que hice con él. Pero digamos que la historia de Roma Santa comienza cuando él se ofrece para guiar a varias viudas, a varias mujeres con sus hijos desde Galicia, desde Lugo, desde la zona de Allariz, en la provincia de Lugo, hasta Santander, en el norte de España, para buscarles un trabajo mejor, porque él decía que tenía contacto con curas, con sacerdotes, que ponían el trabajo. Cualquiera de esas personas que desaparecía de la aldea con Roma Santa nunca volvía a aparecer. Pasaban los meses, estamos hablando de 1850 aproximadamente, pasaban los meses y no volvían a dar señales de vida. Entonces se llevaba a otra mujer con su hijo, con sus 2 hijos, nunca nadie volvía a saber de ella, a una tercera, y así van desapareciendo personas en esos pueblos, ¿no? Y él contaba con la ventaja de que era itinerante, de que era siempre que se está moviendo de un punto para otro, pero a nivel profesional, era un buhonero profesional casi, ¿verdad? Exactamente. Entonces, cuando ya empieza a haber sospechas en el pueblo, él comete un error que a mí me fue muy útil, porque cuando ya le preguntaban, oye, pero Roma Santa, ¿qué pasa con Benita García? ¿Qué pasa con sus hijos? ¿Dónde están? No, están muy bien colocados en Santander, en casa de un cura. Claro, como no había teléfonos móviles ni internet, van desapareciendo personas, los vecinos empiezan a presionar a Roma Santa para que les dé alguna información de esas mujeres, niñas y niños que se habían ido con él. Y entonces él comete un error que a mí me fue muy útil mucho tiempo después, y es que escribe unas cartas de su puño y letra haciéndose pasar por esos desaparecidos, diciendo que estaban muy bien, que estaban muy contentas y que no se preocupasen. Pero entonces ocurre algo, y es que los primos de una de las desaparecidas reconocen a una vecina de otro pueblo con prendas de ropa que eran de esa mujer, de esa prima suya, que había desaparecido. Cuando le preguntan, oye, pero ¿a ti quién te vendió esta falda, esta saya, este delantal? Y ella dice, pues me lo vendió Manuel Blanco Roma Santa, el buhonero. Y es ahí cuando ellos empiezan a sospechar que ha ocurrido algo terrible, ¿no? Roma Santa detecta que ya sospechan de él, desaparece de Galicia, y como suele ocurrir en los casos de asesinos en serie, yo lo siento mucho por los perfiladores del FBI, por los del CSI, todo esto, en el mundo real no hay nada más difícil que atrapar a un asesino en serie. Por mucho que nos cuenten las películas, es muy complicado. Y de hecho, en la historia de los grandes seriales, desde David Berkovich a Andrei Chikatilo, se les pilla de casualidad, por un control de tráfico, de pura chiripa. Bueno, pues a Roma Santa se le pilla en Toledo, porque en aquella época era costumbre que jornaleros, que trabajadores gallegos acudiesen a Toledo durante la recogida de las cosechas, y 3 de los vecinos del pueblo donde había desaparecido una de estas mujeres lo ven pasar, avisan a la Guardia Civil, Roma Santa es detenido, es trasladado de Toledo a los juzgados de Berín, donde también estuve, y confiesa su confesión. Gerald, te prometo que ese documento parece increíble que sea un documento jurídico real. Y es que Roma Santa dice, sí, los he matado a todos, pero los he matado porque yo sufro una maldición desde mi infancia que hace que en determinados momentos pierda la forma humana, me convierta en un lobo, y cuando me convierto en lobo no soy capaz de contener mis instintos y me convierto en un depredador asesino, y maté a estas personas, a estas mujeres y a estos niños con mis uñas y mis dientes y los devoré. Claro, se inicia un proceso judicial que fue muy mediático, porque en este cuaderno de campo además reproduzco docenas de artículos de prensa que recopilé en la Hemeroteca Nacional en Madrid, de periódicos no solo españoles, sino franceses, británicos, mexicanos, de un montón de países, porque se convirtió en el juicio del siglo, el juicio al hombre lobo de Allariz, el primer gran asesino en serie de la historia criminal española. Y su abogado, este es un momento maravilloso de esta historia, claro, su abogado intenta alegar una enajenación mental. No, mi defendido está loco, él se ha confesado autor de estos crímenes
que no se pueden demostrar porque no tenemos el cuerpo del delito, pero como todo el mundo sabe, los hombres lobo no existen, así que mi defendido simplemente está loco e intenta conseguir una eximente de enajenación mental transitoria. Pero claro, en ese momento hay un documento que yo reproduzco también en el cuaderno, que es la diligencia en que el juez del caso, con todos los letrados, con varios médicos y con el abogado defensor, se desplaza con Manuel Blanco Romasanta a la sierra de San Mamés, en la provincia de Lugo, porque le preguntan, bueno, si tú has cometido estos crímenes, ¿dónde lo has hecho? Llévanos allí. Y él les guía al lugar donde había cometido varios de los crímenes y encuentran los restos humanos. A partir de ese momento ya no hay Dios que salve. O sea, si el asesino te lleva al lugar de los hechos y encuentras las víctimas, joder, ni abogado ni hostias. O sea, ya está, evidentemente ha sido él, ¿no? Y además un detalle romántico de esta historia es que en algunos de los cráneos, de los huesos que se encuentran, hay marcas de colmillos, de garras, de alimañas. Claro, esto es lo que hizo generar la leyenda de que Manuel Blanco Romasanta realmente se convertía en lobo. Claro, yo deduzco que esas heridas son post-mortem, ¿no? Cuando él deja los cuerpos, probablemente las alimañas, los lobos reales o perros o zorros se han alimentado de esos restos humanos y han dejado esas marcas. Pero eso ya generó la creencia de que Manuel Blanco Romasanta era un hombre lobo real. Bueno, él es condenado, resumiendo mucho la historia, porque el capítulo del libro es muy extenso, él es condenado a pena de muerte por 9 homicidios que él confiesa, y de repente aparece un personaje alucinante que da un giro a esta historia. Ya te digo que esto debería ser una serie de Netflix, o mínimo un par de películas. Es que ese giro del que vas a hablar es casi tan bueno como lo anterior. Tan impactante. Es impresionante porque a él se le condena a garrote vil, sí, a la pena de muerte, y de repente se recibe una carta fechada en Argelia de un tal Mr. Phillips que se define a sí mismo como electrobiólogo. Claro, la electrobiología era el mesmerismo animal. Él es el precursor de la hipnosis, lo que hoy conocemos Correcto. Como la hipnosis, ¿no? Entonces este misterioso Mr. Phillips, que no se llamaba Mr. Phillips, escribe a la reina de España diciendo que por favor pare esa ejecución, que detenga esa condena a la pena de muerte, porque él es un médico que está explorando una nueva ciencia llamada la electrobiología, el mesmerismo, la hipnosis, y que él había conseguido a través de esta técnica convencer a varias personas de que eran lobos y que en ese momento se comportaban como tales. Por lo tanto, Manuel Blanco Romasanta era víctima de un delirio psicológico, digamos, ¿no? Y es tan elocuente la carta de Mr. Phillips que la reina de España intercede para conmutar la pena de muerte por cadena perpetua. Y eso da otro giro a esta historia, porque la pista de Manuel Blanco Romasanta, yo ya te digo que estuve en los juzgados de Allariz, estuve con la Guardia Civil, también en Berín, en Toledo, o sea, estuve siguiendo la pista por todos lados, y de repente la historia se corta con esa desaparición misteriosa de Manuel Blanco Romasanta, hasta que hace unos años se localizó unas noticias en un periódico de Ceuta, en el norte de África, en un penal que se llama la Fortaleza del Hacho, que todavía existe, también estuvo allí, que en aquella época se convirtió en una prisión para presos, para delincuentes de especial relevancia, y ahí es donde pasó los últimos años Manuel Blanco Romasanta, donde falleció. Pero es que ahora hemos conseguido identificar quién es este misterioso Mr. Phillips. De hecho, es la primera vez en este cuaderno de campo que publico una foto suya y su nombre real era el doctor Josep Duran de Gros, que era un médico que pertenecía a una familia francesa muy activista en cuestiones políticas. Ellos eran opositores a Napoleón III cuando toma el poder en Francia, tuvieron que largarse de España, de Francia, esa es la razón por la que él escribe desde su retiro en Argelia antes de irse a Estados Unidos, donde continuó viviendo como hipnólogo, y la propia historia de Mr. Phillips
también daría para otra serie, porque es una historia apasionante. O sea, la historia del hombre lobo de Allariz, nuestro primer gran asesino en serie español, es francamente alucinante, porque era un hombre lobo. Y de hecho, Sí, cuando tú vas al archivo histórico y reproduzco varias fotos de las piezas, de los legajos, de todo el sumario judicial en el cuaderno, el archivo, la carpeta, en el archivo histórico del Reino de Galicia está clasificada como la causa contra el hombre lobo. lobo. Porque Eso le iba a decir a la audiencia, que tengan en cuenta que esto fue archivado judicialmente como un proceso contra un hombre lobo a nivel jurídico, ¿verdad? Sí. No, no es el primer caso de la historia, porque hay casos muy, muy llamativos, muy famosos en Alemania, en Francia, donde hubo un problema serio en su momento con asesinos en serie que eran considerados hombres lobo. De hecho, las raíces de esta leyenda tan arraigada en Europa está muy relacionada con este tipo de crímenes en serie, porque los asesinos en serie no es algo que surja de la nada en el siglo XX. En el siglo XX surgen las películas, las series, las novelas, pero los psicópatas que cometen homicidios reiterados, que matan, que cometen asesinatos múltiples, han existido siempre. Desde Elizabeth Bathory a, bueno, o sea, toda la historia está documentada, no es algo que se haya inventado ahora. Y en esos años en que además había un problema con los lobos, muy concreto, porque de la misma forma que existen los hombres lobo, aunque parezca una coña, existen los lobos hombres, que son lobos que se acostumbraron a comer carne humana cuando se produjeron las grandes guerras en Europa, en que quedaban campos de batalla sembrados de víctimas, de seres humanos. Los lobos bajaban de los montes para alimentarse, se acostumbraron a comer carne humana, y hay episodios muy dramáticos en la historia francesa. Por ejemplo, hubo un asedio a París de lobos que se dedicaban a atacar humanos. Eso provocó las terribles cacerías de lobos que terminaron por hacer que prácticamente desapareciesen varias de las especies de lobos de Europa. Y todo eso se creó, se entremezcló con el pensamiento mágico, generando esta figura tan sorprendente y tan atractiva para el cine y la literatura, que es el hombre lobo, que como todo tiene una base real. Ninguna de estas historias surge de la nada porque sí. Todo esto viene de algún lugar. Eh, aquí me estás llevando a un campo muy interesante, Mano. Esto, sabes que obviamente, ¿no? Hollywood, eh, el cine popular, la televisión popular, a partir de los años 50, estoy mencionando la productora como la Hammer y otras similares, la Universal, que hizo una serie de películas sobre monstruitos, ¿no? Popularizando figuras, como por ejemplo el monstruo de Frankenstein, un hombre lobo y un vampiro, equivalente a Drácula y tal. Pues esto nos impregnó el imaginario popular con unas figuras casi arquetípicas. Pero Manuel Carballal, a nivel de investigador, que tiene una larga experiencia que se expande por varias décadas, ¿tú crees que puede haber casos parecidos a los que mencionaban, ¿no? Los nativoamericanos de skinwalkers, de transformación a algún nivel, ¿no? Que tenga algún caso histórico sobre eso, sobre transformación, sobre metamorfosis humana? Ya no digo tan siquiera a lobo, pero a bestia o a otra cosa. ¿Tú crees que hay alguna validez a investigar ese aspecto? ¿O crees que esto es simplemente popularización y corrupción de nuestra percepción cultural actual? Vale, yo te voy a contestar lo mejor que sé. Yo respeto muchísimo a los testigos, porque además justo en este cuaderno de campo cuento algunas anécdotas muy increíbles, pero de verdad increíbles. O sea, por ejemplo, en 1985, que fue un año francamente extraño, un año muy raro, 1985, bueno, Richard Ramírez estaba cometiendo sus asesinatos en Los Ángeles, el merodeador nocturno, que es uno de los asesinos en serie norteamericanos más emblemáticos de la historia
y mejor representativos de lo que es la criminalidad esotérica, porque Richard Ramírez mataba, violaba, mutilaba, robaba, tenía un modus operandi muy variado, utilizaba distintos tipos de armas, pero él se confesaba satanista. Y hasta Correcto. que apareció en el corredor de la muerte, esa foto emblemática de él saliendo del juzgado con el pentagrama satánico tatuado en su mano derecha, es muy icónica, ¿no? Es una ilustración. De hecho, incluso pensé en que esa podría ser la portada de este cuaderno de campo, porque además a Richard Ramírez yo llegué a escribirle al corredor de la muerte. Yo he escrito a muchos asesinos de serie. Algunos me contestaron, otros no. Algunos incluso llegué a conocerlos en prisión, algunos de estos criminales esotéricos. O sea que no estoy hablando de oídas. O sea, claro. Es la idea, la filosofía de los cuadernos de campo. Yo hablo de lo que yo he hecho, no de fuentes abiertas ni de referencias bibliográficas. Bueno, pues alguno de estos personajes, alguno de estos casos en concreto, es muy alucinante porque, como te decía, en el año 85 pasaron un montón de cosas. Acababa de producirse el caso del hombre lobo de Vallgorguina en la provincia de Barcelona, donde varios vecinos de una urbanización terminaron llamando a la Guardia Civil, que es uno de nuestros servicios policiales, porque aseguraban que veían a un hombre lobo, pero un hombre lobo como los de las películas, cubierto de pelo, con sus garras, con sus zarpas, con sus colmillos, arañando las puertas de las casas. Al mismo tiempo, en varios cementerios, en la provincia de Valencia, en el Levante español, la policía tiene que intervenir porque varios vecinos aseguran haber visto a un vampiro. Pero un vampiro como los de las películas de la Hammer que acabas de mencionar, como un Bela Lugosi con su capa, con sus colmillos. Y, pero vamos a ver, me río yo de los fenómenos forteanos de Charles Fort. Claro. Pero ¿cómo vas a ver a un vampiro? Pero es que al mismo tiempo, ese mismo año 85, en la otra punta, en el otro extremo, casi 1000 kilómetros de distancia, en el otro extremo del país, en varios cementerios de Pontevedra, nos cuentan lo mismo, porque yo estuve con la policía de Valencia, que además me recuerdo que el jefe de la policía alucinaba bastante porque me decía, pero tú te has venido desde Galicia por lo del vampiro. Chaval, tú eres un friki. Wow. Yo vengo por esto, me interesa mucho. Pero claro, es que nos contaban, o sea, tú imagínate, Gerard, distintas personas de distintas poblaciones de la provincia de Pontevedra que no tenían relación entre ellas, nos contaban lo mismo, que habían, tú imagínate que tú vas a llevarle flores a la tumba de tu madre o de tu esposa, de tu hijo, de tu primo, cualquier familiar, y cuando estás en el cementerio, de repente ves entre las tumbas, entre los panteones, a Drácula. Pero un Drácula como los de las películas, con su capa, su levita, sus colmillos, y sales corriendo, lógico, ¿no? Y cuando a mí me dibujaban en el cuaderno de campo, y yo reproduzco esos dibujos en este libro, cuando a mí me dibujaban al vampiro, claro, yo decía, pero vamos a ver, señor, usted me está tomando el pelo. O sea, yo estoy acostumbrado a que en mi cuaderno de campo me dibujen un ovni, que ha visto el testigo, me dibujen un enano cabezón, que ha visto el ambrucito, me dibujen el plano de una casa donde hay un poltergeist. O sea, esto son cosas normales para nosotros. Pero que me dibujen un vampiro con su capa, y decía, pero vamos a ver, pero me está vacilando, esto no puede ser, es imposible. Bueno, pues sorprendentemente era exactamente lo que habían visto los testigos. Lo que ocurre es que los testigos interpretaban, digo que era exactamente eso porque el vampiro de Villamarchante o de Pujol en Valencia nunca fue identificado. Sí. O al de Pontevedra lo pillamos. Sí. O sea, yo llegué a ser tan profundamente friki que yo me iba a los cementerios donde me habían contado que habían visto al vampiro, me escondía entre las tumbas con mi capa, mi grabadora y mi linterna, esperaba a que los enterradores cerrasen, se fuesen a dormir a su casa y cerrasen la verja del cementerio, y me quedaba allí toda la noche entre las tumbas esperando para cazar al vampiro. Y al final lo localizamos, y el vampiro resultó ser un tipo alucinante que se llamaba Rafael Pintos, aunque luego él se cambió el nombre a Vladimir Báthory, porque era un tío que él
creía realmente, por una serie de experiencias que tenía desde su más tierna infancia. Cuando hablo de su más tierna infancia, es que él me llegó a enseñar en su casa los cuadernos del colegio Sí, cuando tenía 5, 6 y 7 años, donde dibujaba, y los dibujos están reproducidos en el libro, dibujaba escenas de castillos con vampiros, con hombres lobo, castillos de Rumanía, y él llegó a la conclusión de que él era la reencarnación de Black Drácula, que es el padre de Black Tepes, Black Draculea, el sí. personaje que supuestamente inspiró la novela Drácula de Bram Stoker, y él estaba absolutamente convencido de que él era la reencarnación de ese personaje histórico, y no solo eso, sino que él estaba destinado a convertirse en un vampiro. Y él se iba a los mataderos, es algo que nos confirmaron empleados del matadero municipal de Pontevedra, con todo respeto y con un copón metálico ritual, con una copa, con un cáliz que él llevaba, pidiéndoles permiso para poder beberse la sangre de los animales que sacrificaban. La historia de Rafael Pintos, que es uno de los capítulos, es toda su biografía, es uno de los capítulos de este cuaderno de campo, es absolutamente alucinante. Pero la moraleja de la historia es que los testigos no mentían. Los testigos nos describían que habían visto en aquellos cementerios de Pontevedra al puto conde Drácula, Claro. vestido con Bela Lugosi. O A como lo Bela Lugosi, sí, sí, sí. mentían. Y no le creíamos, decíamos, pero usted está loco. Bueno, pues respondiendo a tu pregunta, no solo en las reservas indias, en Estados Unidos, yo reproduzco en este cuaderno de campo docenas de casos contemporáneos. Te hablo de los años del siglo XX y del siglo XXI. Sí, Bueno, lo último y absolutamente alucinante, en plena pandemia, hace unos meses, en el estado de Chiapas, en el sur de México, donde docenas de personas testifican haber visto a un hombre lobo, pero ajá, no solo haberlo visto, sino que te facilitan las fotografías de las zarpas, de las huellas en los tejados de las casas, en el ya. suelo, en las puertas. Entonces, yo tiendo a pensar que en general los testigos no mienten. Otra cosa es que la interpretación sobrenatural que ellos hacen de ese evento que han vivido sea sobrenatural o no, porque en el caso de Rafael Pintos no era un ser sobrenatural, era un chaval que estaba convencido que era un vampiro y iba a los cementerios porque es donde él se sentía cómodo, entre los muertos, ¿no? Pero que haya testigos, que haya relatos de que han visto hombres lobo vampiros, absolutamente real, por supuesto que sí. Pero a mí me encanta lo que me has contado y me enriquece. Aprovechamos también para saludar a David, que se nos acaba de incorporar. Hola, David. Hola, aquí estoy, aquí, he llegado ya. Un ratito, llevo escuchando atentamente, sí, sí. Pero, ¿sabes una cosa, Manu? A mí me interesaba un poquito saber esa combinación entre lo que piensa un investigador de tu experiencia y si se le ha cambiado su percepción. O sea, ¿tú crees que tú dejas dentro de tu sentido crítico y dentro de tu horizonte, ¿no? De posibilidades? ¿Tú crees que efectivamente que puede aparecer un hombre lobo de la Hammer eventualmente? Hablo de, ¿me entiendes? Un licántropo al uso, como creemos en la imaginación popular. ¿O crees que no, que más que nada debe de ser otro tipo de explicación más racional? Vale, ahora estamos hablando de un mito fundamentalmente europeo, que es el del hombre lobo. Pero la idea de los hombres bestia, de los hombres que son Sí, de los humanos, que son capaces de metamorfosearse en una criatura animal, es un mito universal. Yo además claro. lo he seguido mucho en África, por ejemplo. En África existe un tema de determinados brujos animistas, de chamanes, que supuestamente son capaces de convertirse en otras criaturas. En Cuba, por ejemplo, tuve la oportunidad en su día de visitar varios plantes abacuá. Los abacuá, o sea, todo el mundo conoce la santería, se conoce menos el palo mayombe, el palo monte, la regla conga, que es otra de las religiones que se originó con el tráfico de esclavos africanos al Nuevo Mundo y concretamente a Cuba. Y hay un tercer palo en ese sistema de creencias que son los ñáñigos, los abacuá. Son los herederos de los hombres leopardo. Es una sociedad secreta súper interesante
en Cuba. En su día, Steven Seagal, una de las películas que realizó, que en España se tituló Señalado por la muerte, no sé cómo se titularía en Estados Unidos, está inspirada en ese culto de los hombres leopardo y de los ñáñigos, que son los más duros de todos los sistemas de creencias afroamericanos en Cuba. En Haití, por ejemplo, yo he tenido también la oportunidad. En Haití está súper vigente el mito de los hombres lobo. Y de hecho hay casos, yo una de las imágenes más alucinantes que he visto en mi vida recorriendo todo Haití, en un par de ocasiones, en varios viajes, son las tumbas de tus familiares. En lugar de enterrarlos en el cementerio, en Haití tú los entierras en la puerta de tu casa, porque temes que un bokor pueda zombificar a esos familiares, pueda convertirlos en zombies, o que puedan ser alguna de esas criaturas del complejo tejido de creencias del vudú que hay en Haití, donde se considera que algunas personas son hombres lobo reales y a los que se entierra boca abajo, igual que a los zombies, para que si intentan salir de la tumba se entierren todavía más, o se les clava una estaca de madera atravesándoles el corazón en el ataúd y clavándolos literalmente al suelo, o se les decapita directamente, se les corta la cabeza y se coloca entre las piernas para evitar que puedan volver de entre los muertos como los vampiros o los hombres lobo. Estos son creencias que existen en pleno siglo XXI. Si me preguntas si yo creo que eso puede ser real, te digo que no, porque lo que yo he descubierto al investigar a los psicópatas y a los seriales es que no existe ninguna criatura sobrenatural. O sea, te lo prometo, los reptilianos, los demonios, los licántropos, los vampiros son unos mariquitas al lado de lo que son capaces de hacer algunos seres humanos como Albert Fish o como Jeffrey Dahmer o como Andrei Chikatilo o como el mismo Roma Santa, ¿no? No hay nada, ningún tipo de criatura mítica capaz de ejercer tanta maldad y tanta crueldad gratuita como alguno de estos asesinos en serie. Porque ya no es solo el hecho de que maten. Hay casos, como el de Albert Fish o como el Drácula de Japón, que después de violar y matar para beberse su sangre o comerse sus órganos genitales a niñas de 6, de 7, de 8 años, después de esa monstruosidad, estos hijos de la gran puta llegaban a escribir a los padres de esas víctimas para contarles lo que habían hecho con sus hijas. O sea, yo no concibo ni unos reptilianos, ni unos anunnakis, ni unos demonios, ni unos jinns, ni unos íncubos, ni unos súcubos, ningún tipo de criatura sobrenatural más perversa que el ser humano. Por eso no necesito ningún tipo de creencia en lo sobrenatural para comprender que estos casos son reales. Esto le pasa un poquito como esto le pasa un poco como las pirámides, ¿no? Donde te encuentras las pirámides de Giza, ¿no? Que te encuentras un ingenio asombroso y todavía inexplicado para nosotros, pero que es insultante que se lo echen encima a los marcianos, a los extraterrestres, ¿no? Y tal. Y parecido también con las actuaciones salvajes, ¿no? De tantos asesinos, como tú estás describiendo, ¿no? Que acabas echándole la culpa a los arcontes que influencian, a los demonios que lo llevaron a hacer, ¿no? Sin darle mérito simplemente a eso, a la maldad humana. Claro, porque es cierto que en general, cuando nos asomamos a este abismo, Robert Ressler, el agente especial del FBI que puso en marcha el programa BICAP, en su primer libro, comienza con una cita de el autor de Así habló Zaratustra, ahora se me ha ido el nombre, del famoso filósofo alemán, que dice de Friedrich Nietzsche. De Friedrich Nietzsche, que dice algo así como tienes que tener cuidado cuando te asomas al abismo, porque el abismo puede devolverte la mirada. Y cuando te acercas, o incluso cuando tienes la oportunidad de estrechar la mano y de mirar a los ojos a alguno de estos criminales, no puedes concebir que el ser humano sea tan perverso.
O sea, yo comprendo que para muchas personas sea más fácil creer que esto tiene un origen sobrenatural que un congéner, que es un abuelo, que es un padre cariñoso con sus hijos, luego sea capaz de cometer estas atrocidades. Pero es un error, porque somos los humanos los que hacemos este tipo de barbaridades. Pero sí te tengo que confesar, ahora que no nos oye nadie, salvo David, que Bien. en algunos casos que yo he conocido, hasta yo mismo he llegado a sentir esa tentación, porque hay casos, yo recuerdo el de la niña de Almansa, Rosy González, una niña de 9 años, a la que su propia madre, una curandera, espiritista kardeciana, por tanto cristiana, arrancó a su propia hija de 9 años, le arrancó con las manos los intestinos por la vagina de esa niña, metía la mano porque creía que estaba embarazada del diablo, agarraba y arrancaba, y la mató, lógicamente, ¿no? Es un caso terrible, de los casos más traumáticos que yo he investigado. Además, en uno de mis libros reproduzco incluso las fotos que hizo la Guardia Civil cuando llegó a la escena del crimen, del cadáver de Rosy, de los intestinos, de toda la imaginaria religiosa que había alrededor. Pero localizamos a la madre después, porque la madre, su abogado en este caso, consiguió una eximente de enajenación mental transitoria, y tanto la madre como las tías de Rosy pasaron unos meses en un psiquiátrico, salieron a la calle. Claro, lógicamente ya se tuvo que cambiar el nombre, cambiar de ciudad, pero la localizamos y fuimos a hablar con ella. Espérate, vamos a dar primeramente el resumen en un minuto, ¿no?, sobre el caso del exorcismo de Almansa. Y tú me corriges los puntos que yo me equivoque. Esto, si no recuerdo mal, ocurrió también en los 80, o fue al principio de los 90. Principio de los 90, sí. Al principio de los 90. Y básicamente esta familia que se consideraba bastante cristiana, vieron comportamientos que estaban cambiando en su hija, que de aquella creo que tenía entre 12 o 14 años, ¿verdad? Entre 9, ya no estoy seguro si eran 9 o 11. 11 estoy leyendo yo por aquí. 11, Perfecto, 11. gracias David, 11 años, exactamente. Y hablando con otra gente de sus círculos de creencias, le dijeron que lo mejor era hacer un exorcismo. Bien, dentro de este exorcismo que intentaron llevar a cabo con esta niña, se juntó la madre, la tía, y si no recuerdo mal, un curandero daba consejos sobre cómo hacerlo, que era un tío de ellas. Bueno, las cosas fueron progresando en cuanto a la violencia del exorcismo, ¿no?, que de pasar a rezos pasaron a daños físicos y agresiones, y la cosa se extendió por 2 días, si no recuerdo mal, y fue creciendo en paroxismo hasta que acabaron haciendo estos actos que acabas de describir tú, Emanuel, que fue efectivamente arrancarle los intestinos, las partes internas, los órganos internos, por la vagina, con la excusa de extraer al maligno, o que había quedado embarazada del demonio y había que extraer el mal de ella. Obviamente la niña murió y se produjo un juicio, que fue lo que tú has comentado. Y tú conseguiste encontrar a estas personas una vez, dices, a la madre, una vez que hubo cumplido la condena. Sí, y cuando la localizamos, fuimos a hablar con ella, y yo tengo muy fijadas en mi retina las imágenes de esta mujer en la puerta de su casa, y ella nos decía, destruida, o sea, una mujer absolutamente destruida, que sí, que había sido ella, que ella sabía, porque se lo habían contado, lo que le había hecho a su hija, a su única hija, y que no era ella, que algo se apoderó de ella. Y a ver, ya estaba en la calle, o sea, ella ya tampoco tenía por qué mentir, ya había conseguido esa eximente, pero yo, si alguna vez en mi vida llegué a plantear la posibilidad de que algo de eso que aparece en todas las culturas, unos hablan de los jinns, otros hablan de los devas y los asuras en el hinduismo, en el cristianismo se habla de los demonios que poseen a personas para hacer cosas terribles. Si yo alguna vez llegué a dar un cierto margen a esa idea, porque no me puedo imaginar a una madre haciendo eso. O sea, en la historia de la criminalidad, cualquier criminólogo y cualquier policía lo sabe, hay casos terroríficos, ¿no?, de violencia de género, de violencia en el seno familiar, en que se produce un homicidio de los menores
por una cuestión de sexual, porque el padre o el tío o el abuelo viola a los menores. Bueno, eso es, lamentablemente, es habitual, es el pan nuestro de cada día. Crímenes en los que el esposo o la esposa, para castigar a su cónyuge, dice: te voy a joder lo que más quieres, y mata a los hijos. Aquí tenemos casos como el José Bretón, casos muy famosos, ¿no? Por desgracia también es algo habitual. Pero ahí entiendes, no es que lo justifiques, a ver, por favor, yo no justifico nada, pero digo que puedes entender que la causa de ese crimen es la venganza, o sea, el móvil es o la venganza o el sexo, hacer daño a la pareja, pero que en este tipo de casos es que no hay un puto móvil. O sea, ¿cómo una madre cristiana puede arrancarle a su hija de 11 años los intestinos por la vagina con sus propias manos? No te entra en la cabeza. Entonces, estos son el único tipo de casos especialmente crueles y dramáticos en los que yo hablo por mí, en los que yo me haya visto involucrado, que te hacen pensar, joder, pues esto tiene que ser otra cosa. Pero en los asesinos en serie, en los psicópatas, en estos hombres lobo y vampiros reales, no. Aquí no hay nada. No es necesario. El hombre es lo bastante cruel, los humanos somos lo bastante crueles y sádicos como para no necesitar ayuda de ninguna causa sobrenatural. Oye, Manu, a mí esto me lleva a una pregunta que quiero que David pare el oído mucho, sí, porque lo estuvimos hablando fuera de micrófono hace unos días. Estábamos hablando de hacerle un homenaje a Salvador Freixedo, ¿no? Y su concepto con la granja humana. Y tú crees, o sea, son estos casos como por ejemplo el exorcismo de Almansa, ¿te da algo de reparos o te hace pensar en que a lo mejor hay algo detrás de ese concepto de, como digo, de granja humana, de humanos como títeres o por lo menos como, no sé, como posesión, herramientas, ¿no? Sí, herramientas disponibles a otros tipos de entidades? Es que no tengo ni puta idea, Gerard, no lo sé. Yo te hablo de lo que yo... Por eso te adoro, mano. Es que no lo sé. Yo sé es una característica inherente a todas las culturas de todos los tiempos en todo el mundo. Tú sabes que yo, además de criminología, estudié teología, y la religión siempre ha sido uno de los temas que más me ha interesado. Todas las religiones, no solo el cristianismo. Y en todas las religiones existe la creencia de que entre Dios, no importa que le llames Dios, Jehová, Alá, da igual, entre la divinidad, el creador, y los humanos, hay toda una serie de estados intermedios con formas de vida inteligentes que en el hinduismo pueden ser los ashuras y los devas, en el mundo del islam pueden ser los jinns, los genios, en el mundo del cristianismo pueden ser las potestades, serafines, números, dominaciones, arcángeles. Hay todo un montón de formas de vida, según todas las creencias, que pueden interactuar con los humanos. Pero yo no sé si eso es cierto, no tengo ni idea. Lo que ocurre es que hay casos, hubo una serie, cuando terminó la primera época de Expediente X, Chris Carter produjo una serie que se llama Millennium, que probablemente mucha gente desconoce, en la que se jugaba de una forma muy inteligente con esta idea. Chris Carter planteaba en esa serie que los asesinos en serie en realidad eran poseídos por seres sobrenaturales, por demonios que querían generar el caos en la humanidad, ¿no? Como argumento cinematográfico está muy bien, no se corresponde mucho con el día a día de la investigación policial, con lo que vemos en estos casos juzgados y sentenciados, en que el criminal, pues sabemos quién es, cómo lo hizo, cuándo lo hizo y por qué lo hizo, ¿no? Pero la verdad es que hay algunos casos especialmente crueles que es que ni con la psicopatía, porque la psicopatía parece una tontería, pero la psicopatía está muy estudiada. Hay investigadores, yo además he tenido la inmensa suerte de poder conocer personalmente a los mejores investigadores, como el doctor Robert Hart, por ejemplo, los número uno en la investigación de la psicopatía en el mundo, y sabemos mucho sobre la psicopatía. Los psicópatas, no todos los psicópatas, ni de coña, vamos,
son asesinos en serie, ni todos los asesinos en serie son psicópatas. La psicopatía no es una enfermedad mental, es una anomalía que se caracteriza por el narcisismo, por la falta de empatía, y eso lo que hace es que, y esta afirmación soy consciente de que es terrorífica, hace que los psicópatas se conviertan en los grandes triunfadores, porque cuando un psicópata se mete en el mundo de la política, o en el del periodismo, o en el de la música, o en el policial, están fascinados por la autoridad, la jerarquía, quiere decir que muchas de las personas que votamos, yo diría que prácticamente todas, porque los grandes líderes que han conseguido triunfar, por ejemplo, en el mundo de la política, del periodismo, de la policía, lo han hecho pasando por encima de quien sea. Esa es una de las características de la psicopatía. Son ambiciosos, son narcisistas, no tienen empatía, yo estoy seguro, por ejemplo, de que muchos de los grandes brokers del mundo de las finanzas y de la bolsa son auténticos psicópatas. Y la mayoría de nuestros líderes políticos a los que confiamos nuestros votos son psicópatas. Y muchos de los grandes referentes del mundo del periodismo y la divulgación, incluyo el mundo del misterio, son psicópatas, aunque no hayan matado a nadie. O sea, conocemos mucho sobre el mundo de las psicopatías. Investigaciones neurológicas, sociológicas, psicológicas extraordinarias, ¿no? En ese sentido. Y no hace falta una causa sobrenatural. Bueno, Manu, aprovecho esto que acabas de comentar, un pequeño inciso para que los oyentes sepan que se pueden remitir a nuestro programa, vamos a ver, nuestro programa 136, que lo emitimos el julio pasado, donde entrevistamos a la psiquiatra Maribel Rodríguez y hicimos un análisis sobre la psicopatía funcional. Y como dice Manu, no los asesinos en series, sino gente que a lo mejor sube a ser tu jefe, sube a ser director de empresa, el panadero, gente con el que estás lidiando todos los días y en fin, que están siendo son psicópatas funcionales dentro de tu vida, y algunos tienen tendencias criminales, los casos más sonados y los casos más exacerbados. Pero ya te digo, hicimos un perfil de eso y también hablamos sobre las veces en que, las 2 o 3 veces en que conseguí hablar con el doctor Robert Hare, porque vino a trabajar a mi empresa y no, conseguí hacer... Sí, conseguí hacerle unas cuantas preguntas aparte, ¿no? Que después pude traer aquí y tal. Y eso, y el programa 136, que lo oigan la audiencia, porque lo que está diciendo Manu Carballal sobre la psicopatía es un tema de muchísimas aristas, pero que yo creo que es un fundamento muy importante para comprender cómo se forma la sociedad en la que vivimos. Y a todos los niveles, a nivel económico, a nivel criminal, a nivel sociológico, a nivel jurídico, a nivel político, como dice Manu. Claro, pero es terrible, Gerald. O sea, imagínate que de repente eres consciente de que ese actor o ese cantante o ese deportista cuya foto llevabas en tu carpeta del colegio es un puto psicópata que ha llegado ahí porque ha pisado a quien se le ponía por delante. O ese líder político con el que tanto te identificas y al que le das tus votos está ahí porque ha llegado a presidir el partido que preside, porque se ha cargado a toda la competencia por el camino, ¿no? Y O sea, Manu, que esto no es una enfermedad y que esto no es una enfermedad mental, esto lo llaman un trastorno social, un trastorno psicológico social. No claro, lo llaman una enfermedad mental. Que básicamente lo normalizan como un modelo de comportamiento. Claro, por lo tanto, no es tratable, no se cura. Mira, yo tengo una anécdota. Hace unos años tuve la inmensa fortuna de conocer a Robert Ressler, antes te lo comentaba, que es uno de los inspiradores de la serie Mindhunter, Cazadores de Mentes, que se está emitiendo en todas las plataformas. Esa serie es simplemente la historia del programa BICAP, del FBI. Sí. Buenísima esa serie, sí. John Douglas y Robert Ressler. Yo, desgraciadamente, a Douglas, por ahora, no tuve la oportunidad de conocerle, pero a Ressler sí, y además a Ressler me pidió en su momento el director de la revista oficial del Cuerpo Nacional de Policía de España que le entrevistase. Yo en aquel momento tenía una sección en la revista Policía, publicaba en Ciencia Policial, Guardia Civil, en varias publicaciones técnicas,
Y aprovechando la visita a España de Ressler, Salvador Cantero, el director de policía, me dijo, joder, pues si vas a ir al Congreso, por favor, entrevístale. Pero es que además, unos años antes, nos habíamos juntado un grupo de profesores de criminología de la Universidad Complutense, abogados, criminólogos, psiquiatras forenses, y habíamos fundado el Centro de Investigación y Análisis de la Criminalidad Sexual y Violenta, que presidía el doctor Ponce de León, y que la vicepresidencia, de una manera absolutamente inexplicable para mí, la compartíamos el doctor José Antonio García Andrade, que es uno de los psiquiatras forenses más importantes de la historia criminal española, él era el vicepresidente primero, y a mí, que era un pringao, un jovencito, recién salido de la criminología, me dieron la vicepresidencia segunda. Entonces me comisionó el CIAC para, en el Congreso, nombrar a Ressler, si él lo aceptaba, socio de honor del CIAC, ¿no? Y tuve la oportunidad de entregarle un dossier que habíamos elaborado sobre los asesinos en serie españoles y hacerle miembro de honor del CIAC. Bueno, pues Ressler, cuando yo le preguntaba sobre el problema de los asesinos seriales en España, recuerdo que él se reía, el coronel Ressler, agente especial del FBI, autor del término asesino en serie, se le ocurrió a él, y además inspirador del personaje de Fox Mulder en Expediente X, por menos de varios elementos del personaje de Mulder, de películas como El silencio de los corderos. Bueno, Robert Ressler creo que es sobradamente conocido en Estados Unidos y también en España, en el ámbito de la criminología. Pues cuando le pregunto por el problema que teníamos en España con los asesinos en serie españoles que están cumpliendo condena, pero en España la pena máxima a la que se puede condenar a un homicida son 30 años, que se quedan reducidos con buen comportamiento y demás. Nadie cumple los 30 años. Y cuando terminan de cumplir su pena, vuelven a la calle, como ha ocurrido ahora con Miguel Ricard, por ejemplo, el asesino de las niñas de Alcácer. Bueno, pues Ressler, recuerdo que se reía. El Ressler es un grandullón, es un tipo muy, muy alto, muy fuerte, muy voluminoso, y me miraba y se reía y me decía, claro, aquí tenéis un problema con esto porque la psicopatía no se cura, y el asesino en serie que ha probado la sangre, como el violador en serie, va a volver a matar y va a volver a violar. Y entonces decía, en Estados Unidos no tenemos ese problema porque tenemos pena de muerte y cadena perpetua. Así que el que cae, ese ya no va a volver a matar. Claro, en España nos encontrábamos, en ese momento además recuerdo que estaba a punto de salir de prisión el asesino de ancianas de Santander, que fue un asesino en serie que asesinó a 8 ancianas, a 8 mujeres. Y cuando estaba a punto de salir de prisión, todos nos preguntábamos si iba a volver a matar, porque se le había diagnosticado que era un psicópata de manual, con 8 víctimas ya en su currículum, pero concluía su pena e iba a volver a salir a la calle. Y no, iba a decir, casi se me escapa, afortunadamente. Bueno, evidentemente, afortunadamente no, pero el hecho es que a pocos días de salir de prisión, varios compañeros reclusos de la cárcel lo mataron y nunca salió de prisión. Lo mismo que ocurrió, por ejemplo, con Jeffrey Dahmer, el famoso descuartizador, que también lo ejecutaron en prisión, o con Albert de Salvo, tantos otros seriales americanos, ¿no? Pero ¿qué hubiera ocurrido si ese asesino en serie vuelve a salir a la calle? Pues para todos los especialistas, como Hart o como Ressler, probablemente volverían a matar. Y ahí tenemos la limitación de nuestro derecho penal. Si una sentencia por un homicidio es igual que por 8, 10, 12 homicidios, hay un tope de pena que se puede cumplir según la legislación española, pues claro, aquí tenemos un problema que lógicamente no tenéis en Estados Unidos. Creo que cambió la ley esa, ¿no? O en gran medida, por lo menos para etarras y para violadores. Creo que había, o sea, para temas de terrorismo y para violadores, creo que había cambiado y era cadena perpetua aquí en España. De hecho, hubo una polémica hace varios años con esa aprobación del PP o no sé qué. Sí, hay un concepto que es la cadena perpetua revisable,
que se ha empezado a aplicar, solo hay 2 casos que yo recuerde en los que se ha aplicado, que fueron homicidios, infanticidios en concreto, especialmente crueles y dramáticos. Aquel padre que con una motosierra mató a 2 de sus hijos, que eran tan brutales que se considera esa idea de la pena revisable. Pero revisable significa que transcurrido, no existe la cadena perpetua en España. Transcurridos una serie de años, se somete a evaluación de los funcionarios de prisiones, de los psicólogos, y se evalúa si esa persona ya puede salir a la calle. En Estados Unidos, con la cámara de gas o con la silla de eléctrica, eso ya no tiene vuelta de hoja. Está el caso de Ana Julia Quezada también, creo que fue la primera que se enfrentó precisamente a la prisión permanente revisable. Oye, yo quería volver un poquitín a una cosilla que, a ver si, para intentar no meter tanto en el tema de que intentar que haya fantasmas o que haya entes o entidades. El tema de, por ejemplo, que has dicho que la esquizofrenia está muy estudiada, pero el tema de la esquizofrenia o de la disociación de la personalidad, que podría explicar el que la persona piense que está poseída, del mismo modo que la porfidia se puede asociar al vampirismo o a la catatonia, ¿no? O la rabia al hombre lobo. Yo no sé si en esos parámetros se comprende que haya mitos por todo el mundo relacionados con estas enfermedades. No sé si igual ya lo has contado algo antes. Sí, pero claro, eso ya es función de los médicos. O sea, es cierto que a lo largo de la historia, esta no es la primera pandemia que vivimos, probablemente es la más grave porque es global, pero ha habido momentos en la historia... Y también la que está más mediatizada, la que hemos podido transmitir en redes sociales. Lógicamente porque ahora hay redes sociales, antes no existían ni televisión, pero ha habido momentos en la historia de grandes plagas, como la peste negra o situaciones similares, en que la gente, es lógico, es comprensible, tú ves que se mueren tus hijos, que se muere tu esposa, que se mueren tus padres, y levantas la vista, miras al cielo y dices, Dios, ¿qué está pasando? ¿No? Buscas una explicación sobrenatural. Y hay episodios muy terribles en la historia de todos los países del mundo. Aquí en España lo vivimos, por ejemplo, con las grandes plagas de tuberculosis, en que algunos curanderos se les ocurría decir que con la sangre, que renovando la sangre, porque la idea de que la sangre es el depósito de la vida, del hálito vital, esto ya viene de los griegos clásicos. En todas las culturas del mundo, cuando los aztecas hacían los sacrificios, o los mayas, o los druidas celtas, o en Mongolia, cuando se hacían los sacrificios y se utilizaba la sangre, bueno, no hay que irse muy lejos. En el Nuevo Testamento Jesús dice que la sangre, bebed mi sangre, y con esta sangre seréis salvados. Esa es la esencia del sacramento de la comunión. Comeréis mi carne y beberéis mi sangre. Esta idea está presente en todas las culturas, pero en el caso de las enfermedades hay episodios terroríficos, brutales en la historia criminal, cuando enfermos de tuberculosis que pertenecían a las clases sociales más acomodadas le pagaban a sus empleados para que le trajesen niños de corta edad, que eran desangrados, para que él se bebiese su sangre como una medicina, como una terapia. Esto, lógicamente, también es una forma de vampirismo, pero no estamos hablando de algo del pasado. Hoy, en el año 2021, en Tanzania, en Zimbabue, en Malawi, en varios países de África, los albinos están viviendo un drama terrible porque al ser blancos en una sociedad negra, son señalados por los curanderos y por los brujos como si sus miembros y su sangre tuviesen unas capacidades curativas milagrosas. Y por ejemplo, cuando ocurrió lo del SIDA, y ahora puedo augurar que volverá a ocurrir con el COVID, a algunos brujos se les ocurre que si bebes la sangre o utilizas o haces unos ungüentos con los brazos, las piernas, los genitales de un albino, pues te vas a curar. Y estamos viviendo situaciones terroríficas en África, pero terroríficas, de niños albinos a los que le han amputado los brazos o las piernas, o a los que han asesinado en el año 2021, en el siglo XXI, para utilizarlos, sus órganos o su sangre,
como una terapia, ¿no? O sea, que eso está ocurriendo ahora. Yo tengo un blog que se llama El Archivo del Crimen, que es un blog solamente de criminología, ¿no?, y de criminalidad esotérica, y hace un par de años publiqué unas fotos que me enviaron de Nigeria. Claro, ahora todo el mundo tiene teléfono móvil. ¿Cómo se llama el blog? ¿Cuál era el EOC? El Archivo del Crimen. No, Manuel Carballal, blogspot.com. Ahí lo tienes. Pues ahí hay una... Yo no te recomiendo verlas, David. Iba a ponerlas en... Si no quieres tener no, estas fotos son realmente... Bueno, pero estaba aquí entrando para que lo vea la gente también. Yo ahí ya advierto que eso es un blog para criminólogos, forenses, policías, no es un blog para aficionados, porque hay muchas imágenes de escenas del crimen, ¿no? Pero estas fotos en concreto de Nigeria son muy terribles, porque ya te digo, son muy recientes, se tomaron con los teléfonos móviles, cuando la gente que estaba en una parada de autobús sorprende a un adolescente transportando, para deshacerse de él, el cuerpo de un niño de corta edad, literalmente abierto en canal, al que le habían extraído los órganos para una pócima mágica de estas. Y hace solo unos días, te hablo de hace máximo 2 semanas, me envían unas imágenes tomadas en estas revueltas que acaban de darse en varias prisiones de Ecuador, donde hubo un motín entre los presos, hubo más de 80 muertos, que como tenían teléfonos móviles, grabaron lo que hacían. Y a mí me mandan las imágenes para que haga un examen y evalúe si ahí puede haber indicios de ritualidad. Y en esas imágenes que a mí me mandan hace unos días, grabadas con los teléfonos móviles, en esas prisiones que han salido en todos los medios de comunicación, lo que se ve es como algunos de los presos literalmente le abren el pecho, o sea, acuchillan, le abren el pecho a otros reclusos, le extraen el corazón todavía palpitando, le arrancan el corazón, lo enseñan a cámara, incluso algunos lo mordisquean. O sea, es como si estuvieses viendo los sacrificios de los antiguos aztecas, pero en el año 2021. Es que te estoy hablando de marzo del año 2021. O sea, esto no estamos hablando de cosas del pasado, del medievo, de la Edad Media. Esto sigue ocurriendo. Porque aquellas creencias que tenían nuestros antiguos de que podía haber una justificación para ofrecer a los dioses a otros seres humanos, esto sigue existiendo. Mira, yo estoy leyendo por aquí una noticia también que la sabía de hace algún tiempo, que lo de la sangre joven para millonarios dentro del culto a la inmortalidad en Silicon Valley, que se estaba investigando que esas posibles transfusiones de plasma que venía de gente joven para dárselo a la gente adinerada o sea, que esto del vampirismo ha seguido evolucionando incluso para las altas élites, ¿no? O sea, que esto no decrece, al contrario, parece que crece. Bueno, si tú eres multimillonario... A ver, si a cualquiera de nosotros ahora nos diagnostican un cáncer o una leucemia, un cáncer de la sangre, ¿tú qué haces? Pues tú y yo nos iremos a la seguridad social, ¿no? Pues no tenemos capacidad para mucho más. Si tú tienes mucho dinero, pues a lo mejor te puedes pagar irte a una clínica norteamericana a recibir un tratamiento, o israelí, a recibir un tratamiento que cuesta millones de dólares. Evidentemente nosotros no vamos a tener esa posibilidad, ¿no? Nos moriremos como perros y a tomar por culo. Pero si tienes... probablemente también te vayas a morir. Mira lo que ocurrió con Rocío Jurado, por ejemplo, que se gastó una fortuna y al final se murió igual. Pero hay casos bastante documentados de personas de grandes recursos económicos que ante la desesperación y ante una muerte inminente están dispuestos a emplear su fortuna en cualquier solución que les den, por desesperada que sea. Yo tengo una anécdota, recuerdo hace muchos años, con uno de estos traficantes de ilusiones, de estos falsos curanderos que se dedican a estafar a la gente. Recuerdo a un padre que me decía que su hija tenía cáncer, que ya había pasado todos los tratamientos, la quimioterapia, había hablado con todos los especialistas y le habían dicho, mira, tu hija se va a morir, no hay solución. Entonces él me dijo una cosa que a mí me hizo reflexionar mucho. Me dijo, mira, si a mí alguien me dice, porque mi hija se va a morir, es que mi hija se va a morir,
Y si a mí tú ahora me dices que escupiéndole en la cara a mi hija se cura, yo le escupo en la cara, porque ya no tengo nada que perder. Si tú me dices que bebiendo sangre mi hija se puede curar, yo busco la sangre. Y cuando quien está en esa situación es alguien con muchos recursos económicos, entiendo que es comprensible que esté dispuesto a hacer cualquier atrocidad por salvar la vida, ¿no? O sea, que tampoco me extraña. No sé si esa noticia es cierta o no, no tengo ni idea, pero que tampoco me extrañaría. Sí, sí. Hace unos años surgió una noticia en Estados Unidos de una alta ejecutiva de California que tenía raíces en Colombia, que tenía raíces de familia, que había regresado a Colombia a ofrecerse como conejillo de pruebas, a cobaya humana, para una terapia de genes que se llamaba una terapia de telomerasa para ralentizar, para hacer más lento el proceso de envejecimiento. O sea que básicamente la mujer tendría 35 años y durante 10 años pues no envejecería y llegaría a los 45 pareciendo todavía 35. Y fue muy criticada por eso, pero a mí lo que me llamó la atención de la noticia era cómo pueden cambiar las formas, pero ese anhelo de inmortalidad continúa perenne en los seres humanos sin importar el medio de transmisión o las herramientas usadas, que fuera el hombre del unto, ¿no? ¿Cómo se llama? El sacamantecas famoso del siglo XIX, ¿no? Que fuesen las transferencias de sangre Roma por Santa es tuberculosis. Roma Santa es el sacamantecas, ¿no? No. Roma Santa era solamente hombre lobo, que se sepa, no Lo hacía los llamaban, sacamantecas. lo llamaban así, No, los sí, sí. sacamantecas eran de verdad profesionales, bandidos profesionales que raptaban niños y le sacaban los lípidos, la zona grasa, para vendérsela a gente que hacía las pócimas. Pero Roma Santa lo hacía, Sí, sí, Carvalho. sí. David tiene razón. Otra de las cosas, yo en el capítulo que dedico a Roma Santa, Sí. Roma Santa pasó a la historia, como quería su abogado, como un loco, porque no puedes concebir que alguien se crea que se convierte en lobo para matar gente. Y cuando John Douglas y Robert Ressler ponen en marcha el programa BICAP, ellos hablan de que hay dos tipos de asesinos en serie: el asesino organizado y el asesino desorganizado. Luego esto evolucionó mucho, ¿no? Es bastante más complejo, pero diferenciaban entre el psicópata y el psicótico, o sea, el enfermo mental que puede llegar a asesinar en serie. Lo diferenciaban del psicópata. Bueno, pues siempre se ha dicho que Roma Santa era un loco, era un enajenado, era un asesino en serie desorganizado. Y yo, después de, por lo menos de la investigación que yo he hecho, yo afirmo que no. Yo afirmo, y hay 7 elementos que yo presento en ese estudio para afirmar que Blanco Roma Santa era un psicópata de manual y era un asesino organizado. Porque, entre otras muchas cosas, él rentabilizaba los crímenes. No solo vendía los enseres personales, que es por lo que al final cae, por lo que detectan sus crímenes, sino que, entre otras cosas, él extraía, como bien dice Gerard, las partes grasas, el unto de sus víctimas, y luego lo vendía como grasa en Portugal. O sea, fue uno de esos muchos, no fue el único, pero efectivamente fue uno de esos sacamantes. Buena pillada, David, buena cosa, porque yo pensé que él no vendía eso, pero sí, eso es interesante de saber. Lo que sí fue cierto, y esto lo he oído ya en otros programas históricos, era que hubo una gran industria, como digo, de comercializar las grasas lípidas de recién nacidos para diferentes ungüentos y diferentes tratados. Y me viene a la mente lo que llamaban la vampira de no sé qué sitio, en Barcelona, la vampira de... ¿Perdona? La vampira de Barcelona. Pero fíjate, es otra de las cosas que creo que va a sorprender en este cuaderno de campo, y es que cuando hablamos del mundo del misterio, pues a veces nos ponemos muy críticos, decimos que hay muchas mentiras, pero de verdad, comparado con el mundo de la banca, con el mundo de la farmacopea, con el mundo de la política, el mundo del misterio es de lo más honrado que hay. Y aquí la crítica la extiendo al mundo del crimen. Hay un montón de falacias, de mentiras, que nos cuentan una y otra vez en los libros de criminología, en las series de Netflix, en las películas, que son falsas.
O sea, Sí. algunos de los asesinos en serie más famosos de la historia, como Henry Lee Lucas, nunca fue un asesino en serie. Henry Lee Lucas cometió un crimen y luego se apropió, se atribuyó más de un centenar de crímenes. Pero si tú buscas la historia de Henry Lee Lucas, que tiene películas, que ha hecho películas sobre él, series, se han escrito libros, Henry Lee Lucas nunca fue un asesino en serie. Uno de los Y vampiros de los es crímenes. que, perdona, Manu, es que yo conozco un poco de Henry Lucas porque me cuadró geográficamente cerca. Y ese tío, ese personaje acaba construyendo una mancha negra, un ojo morado en lo que es el estudio de la criminología americana, porque es obvio que lo usaron como comodín para rellenar un montón de huecos que tenía la justicia. Claro, pero esto lo entiendes muy bien cuando conoces cómo funciona el mundo de la policía, el mundo policial. En una comisaría de policía hay un mando, hay un responsable que tiene que presentar cuentas a sus superiores, que van ascendiendo hasta los jefes de ese servicio policial, que por encima está el ministro, en el caso de España, el ministro de Justicia, y todos los años hay que presentar unas estadísticas de casos resueltos. Así que cuantos más crímenes resuelvas, a ti no te importa si el condenado era o no era culpable. Tú lo que tienes que hacer es cerrar el expediente para presentar, es como en una empresa. Tú tienes que presentar resultados, ¿no? Tú eres un policía y tienes que resolver crímenes y lo resuelves como puedas. En el caso de Henry Lee Lucas es muy lógico que Henry Lucas es condenado por un crimen en concreto y cuando está en prisión, imagínate, en una celda, pues lo que es una cárcel, lo sacan y el sheriff, porque todo esto, el problema fue el sheriff que llevó el caso, Sí. le dice, oye, pero tú no tendrás nada que ver con el crimen que se produjo unos días después, ¿no? Oye, ¿quieres un cigarrillo? ¿Te apetece un café? ¿Quieres un refresco? Y entonces Henry salía de la celda y decía, joder, si aquí sí está como Dios, me dan de fumar. Si el propio Henry Lee Lucas decía que lo trataban a pie de rey, cuantas más cosas Claro, confesaba, y le claro. empezaban a traer cenas, y lo que él era más agradecido era que le traían una cena de bife, de bistec, unos bistecs, Exactamente. Entonces, una claro, vez a la semana, a cambio de confesar un crimen. porque a Henry Lucas no le dijeron si había matado a las niñas de Alcácer o si había secuestrado a a Madeleine McCann o si había matado a Manolete. Sí, exactamente. Entonces, sí, era yo, el toro que mató a Manolete era yo, que me puse un disfraz de toro y lo maté yo. El bistec con patatas, por favor, y con guarnición de guisantes. Sí, claro, es normal. sí. Pero uno de los casos más alucinantes que yo me he encontrado, y que lo comento en el libro, es un asesino en serie que aparece en todos los libros de criminología, bueno, que tiene página propia en Wikipedia, para que te fíes de la Wikipedia. Tú te vas a Wikipedia y buscas el caso de Florencio Fernández, el vampiro de la ventana, y es un caso de película, un caso de los años 50, un asesino en serie que mata a 15 mujeres, que entraba a través de la ventana en los dormitorios, que tenía un problema de fotofobia y vivía en una cueva, por lo cual solo podía salir de noche. O sea, hay montones de artículos. Cuando yo me voy a Argentina, en Buenos Aires, para seguir la pista de esta historia, y me voy a las hemerotecas, no encuentro ni un puto documento judicial, ni una reseña de prensa de la época. O sea, un tío que mató a 15 mujeres y no hay ni un artículo de prensa. Además, la foto que se utiliza para ponerle cara al vampiro de la ventana es la foto de un vampiro real, pero de un asesino en serie brasileño de los años 90, y no tiene nada que ver. O sea, nunca existió Florencio Fernández, nunca existió el asesino de la ventana. Y sin embargo, aparece en todos los libros, tiene hasta su propia entrada en Wikipedia. O sea, quiero decir que lo mismo que ocurre en el mundo del misterio, que a veces lo criticamos mucho, ocurre en todos los campos, incluyendo el mundo de la criminología y de los asesinos seriales. Yo una pregunta, has dicho que se dividía normalmente en dos partes, ¿no? Los psicópatas, que suelen ser los organizados, y los psicóticos, que suelen ser los enfermos, que suelen ser desorganizados. Entonces yo creo que imagino que en este trozo entrará la gente que igual no tiene cierta responsabilidad a la hora de cometer el crimen, pero no sé si también puede esconderlo. Por ejemplo, yo que soy un esquizofrénico, uno que tenga una disociación o doble personalidad, o no digo ya alguien que tenga rabia, que no tenga voluntad de hacer daño, pero de repente se tenga una enajenación mental y todo esto. O sea, ¿eso cómo se diferencia? Son claramente, ¿no? Uno es organizado.
Dime. Claro, para eso está la evaluación psiquiátrica. Aquí tenemos, por ejemplo, el caso del matamendigos, del asesino de mendigos, que cometió por menos media docena de crímenes y que se paseaba con la cabeza de una de sus víctimas en una bolsa. Era un indigente al que se le diagnostica una esquizofrenia muy grave y que improvisaba los crímenes. Porque es la diferencia con el asesino organizado, que tiene la premeditación, que puede elaborar sus crímenes. ¿Y cómo se tarda tanto en pillarlo? Porque si no organiza sus crímenes, ¿será más fácil de pillar o al revés? Mira, hay un caso, le dedico un capítulo a un caso divertidísimo, porque en este cuaderno de campo, digamos que el lema de este último libro es que yo te garantizo que te vas a morir de risa y que vas a tener pesadillas. Y si no ocurre una de las dos cosas, te devuelvo el dinero. Fíjate lo seguro que estoy. Porque a pesar de lo dramático del tema, de los crímenes, de los asesinos en serie y demás, hay historias muy desternillantes. Y uno de los capítulos lo dedico a un episodio muy poco conocido de la historia criminal española, porque a veces los conspiranoicos, los aficionados a las conspiraciones, dicen que los poderes ocultos, los gobiernos, nos ocultan cosas para silenciar grandes conspiraciones, y yo lo que me he encontrado es que muchas veces es cierto que se ocultan casos, se esconden expedientes, se miente sobre informaciones, pero por pura vergüenza, por las cagadas que ha hecho la policía, porque nos queremos que la policía es Jill Grisham y el CSI de las películas americanas. No, la policía real son funcionarios que lo hacen lo mejor que pueden con los recursos que tienen y que meten la pata muchas veces. Y hay un caso que es el caso del vampiro de la autopista, que también merecería una serie en Netflix, porque es una historia absolutamente desternillante, de la que yo me entero de casualidad en una comisaría de policía, hablando con un inspector del CNP, del Cuerpo Nacional de Policía. Yo estaba buscando historias relacionadas con el pensamiento mágico, con crímenes vampíricos o de hombres lobo y demás. Y de repente un buen amigo, inspector del Cuerpo Nacional de Policía, me dice, bueno, no me hables, esto es como la historia aquella del vampiro de la autopista, qué vergüenza. Y digo, hombre, ¿qué es esto del vampiro de la autopista? ¿Qué me estás contando? Porque es una historia súper desconocida. Esto ocurre en 1966, cuando en Alemania se producen varios asesinatos, pero uno en concreto, que se produce en junio de 1966 en el Alto Rin, es el de la víctima es una joven estudiante estadounidense. Y cuando esto ocurre, cuando la víctima es una estadounidense, aquí en Europa parece que se le presta más atención porque no queremos problemas con los americanos, ¿no? En este caso en concreto, el crimen de Eleanor Friedrich, esta joven que estaba de vacaciones en Alemania, es asesinada, y los testigos describen que en el último momento en que la ven es haciendo autostop en una autopista de Alemania, muy cerca de la frontera con Suiza, subiéndose a un Mercedes descapotable rojo, muy llamativo, con un joven con aspecto de playboy, también muy llamativo. La Kripo, la legendaria policía criminal alemana, comienza la investigación, entrevistan al funcionario del peaje de la autopista, que recuerda perfectamente ese coche, porque llamaba mucho la atención, ese descapotable deportivo rojo. Localizan al propietario, que resulta ser un joven alemán, Waldemar Wolfram, que en ese momento no está en Alemania. Se emite una orden de búsqueda y captura que se transmite a la Interpol y, resumiendo mucho la historia, porque el capítulo es muy extenso, se le localiza en España, concretamente en Benidorm, en el Levante español. Interpol tramita la orden de detención a la policía franquista, estamos hablando de 1966, ninguno de nosotros habíamos nacido todavía, y la policía franquista, 5 inspectores de la brigada criminal de la policía de Franco, desarrollan un operativo para detener al vampiro de la autopista alemán, a un asesino en serie internacional en Benidorm. Lo detienen
según los informes policiales, casi a medianoche, porque no se encontraban en el bungalow, en el Hotel Holiday donde se alojaba, sino que en ese momento estaba en una sala de fiestas. Bueno, lo detienen a medianoche, y cuando yo me voy a la hemeroteca, a la Hemeroteca Nacional, a los archivos de prensa, me encuentro en La Vanguardia, en El País, en el ABC, o sea, los periódicos más importantes de España, de la mañana del día siguiente, en la edición de la mañana. Por lo tanto, esa noticia se cerró de madrugada, la noticia a toda página de la detención del vampiro de la autopista en España. Si la detención se hace a medianoche y los periódicos se redactan de madrugada, no hay que ser Sherlock Holmes para deducir que los periodistas recibieron una filtración de la policía franquista, que estaba tan orgullosa, porque además cuando detienen a este chaval, le encuentran un revólver del calibre 38. Iba armado, que es lo que tú esperas en un asesino en serie, ¿no? Bueno, se monta el gran quilombo, salen todos los medios. Durante 5 semanas, Valdemar estuvo detenido e interrogado en un calabozo de una prisión franquista, que no debió ser una experiencia muy agradable. Yo nunca he estado detenido en un calabozo franquista, pero me imagino que no debió de ser nada agradable. Y cuando, claro, él lógicamente contrata un abogado, su familia, sus padres se ponen en marcha. Tanto en Alemania, durante esas 5 semanas, tanto en Alemania como en España, se publican infinidad de artículos crucificando a este presunto culpable, no presunto inocente, sacando todas sus miserias. Pero cuando se realiza la investigación en Alemania, se descubre que el mismo día que fue asesinada Eleonor, en Alemania, Valdemar había alquilado un caballo para salir a pasear en Benidorm. Por lo tanto, a menos que fuese el Padre Pío y tuviese el don de la bilocación, no podía estar en 2 lugares a la vez. Así que lo sueltan el mismo día que sale de la cárcel, da una rueda de prensa en un hotel de Alicante, y entonces se le ocurre aprovechar toda la fama mediática que él había adquirido como el vampiro de la autopista para meterse cantante. Publica un disco, 2 discos, que yo los he comprado, tengo sus discos, que se llama El Vampiro. Se hace poner en su Mercedes rojo descapotable un murciélago para provocar. O sea, él dijo: me habéis crucificado acusándome de ser un vampiro, pues ahora vais a tener razones. Pero ya lo más alucinante de esta historia, el giro más rocambolesco y más bizarro de esta historia, es que uno de los directores de cine de la época, estamos hablando de la época del Destape, empiezan los años 70, contrata a este joven que medía casi 2 metros, que era tan rubio que parecía albino, tenía el pelo casi blanco, era un joven muy atractivo, que era detective, por eso iba armado, era detective privado, y lo contrata como actor. Estoy hablando de José Luis Madrid, que fue uno de los directores de cine emblemáticos de la época del Destape, para protagonizar una película de terror que se llama El vampiro de la autopista. ¡Wow! Y no es la historia real de este joven, sino que es la típica historia de vampiros. Él interpreta a un joven heredero que hereda un castillo en el que hay un vampiro que al final él lo mata con una estaca. Toda la película salen tetas y culos, porque era la época del Destape y cualquier argumento valía para hacer cine de Destape. Y con esa película, este vampiro de la autopista se convierte en un actor. Él se denominaba el James Bond rubio. Dios y mío. Tiene una filmografía hasta los años 80, hasta 1983, convertido en una estrella del cine por una cagada de la policía franquista que creía que había capturado al vampiro alemán. Porque, vuelvo a repetir, es muy, muy difícil capturar un asesino en serie. Es realmente complicado por no haber relación con las víctimas, por no haber un móvil claro. Es un tipo de crimen verdaderamente complejo. Y el verdadero vampiro de la autopista, y esta es digamos que el epígrafe, el epílogo más triste de esta historia, el verdadero vampiro de la autopista alemán, como el monstruo de Florencia en Italia, como Zodiac en Estados Unidos, como Jack el Destripador, nunca fue capturado. Solo tenemos sus víctimas, sabemos que el autor fue un mismo individuo, algo que ocurre en todos los países del mundo, en los que las brigadas de homicidios
tienen una serie de crímenes sin resolver, pero en algunos de los cuales deducen que hay un mismo autor, que hay un asesino en serie. O sea, yo te puedo decir que en estos momentos puede haber por lo menos 2 asesinos en serie matando en España, por los crímenes sin resolver que hay en las brigadas de homicidios, tanto de Guardia Civil como de Policía Nacional. Pero no sabemos quiénes son. Y hasta que cometan un error o caigan en un control de tráfico o la divina providencia decida que se les acaba la suerte, siguen matando una y otra vez. Hoy voy a dormir más tranquilo, yo creo, ¿no? Todo lo contrario. Hoy no voy a dormir tranquilo ya. Me cago en la Bueno, a mí me parece un punto muy bueno para como dejarlo por ahí. David, ¿tienes alguna otra pregunta que te quedara en el tintero que no pueda No, bueno, dejar para después? hay muchas que se quedarían en el tintero, ¿no? Me he acordado del crimen de Cuenca, que tiene algo de relación con esto, ¿no? De cagadas de investigaciones policiales y cosas, pero bueno, eso ya sería para otra ocasión, sí, casi. Eso, y es más en la temática, ¿no? De criminología errada, más que vampiros, hombres lobos y de esto y tal. Que pero, vamos, que... Mirad, si me permites un apunte. Claro. Sí tiene que ver con la conspiración. Oh, Porque sí. es cierto, cuando tú analizas cualquier caso mediático, cualquiera, no importa, cualquier crimen que se convierta en mediático, yo te garantizo que buscando un poco vas a encontrar un foro en Internet donde se desarrolla la teoría de la conspiración. Siempre, en cualquier caso emblemático, desde el 11M, el 11S, el caso Madeleine McCann en Portugal, el crimen de Alcácer, o sea, siempre alguien dice, es que no, aquí hay cosas muy raras que hizo la policía. Bueno, claro, ten en cuenta 2 cosas, Manuel. Una que se va a desarrollar conspiranoia, porque a la gente le encanta mear fuera del tiesto y tienen meo a punta pala, ¿no? Me refiero para sacarlo fuera. Pero el otro lado está en que muchos de los procesos policiales son restrictivos, son confidenciales. Y eso también da pie a que la policía también, o sea, la policía, el sistema judicial, el sistema de justicia, se mande algún moco y nadie pague la cagada que se mandan. No, sí, la idea que yo quería dejar simplemente sobre la mesa es que los policías son personas como tú, como yo, como David, son seres humanos que han tenido una formación, pero repito que son humanos. Cuando realizan la rutina, cuando se cae en la monotonía, en la rutina de la investigación criminal, o sea, al principio, cuando salen de la academia, yo conozco muchísimos casos, salen con toda la ilusión del mundo, ellos van a proteger y servir a los ciudadanos, ¿no? Van a ser como los héroes de las películas. Pero cuando llegan a su primer destino y se encuentran con la puñetera realidad social, que es la politización de los servicios policiales, cuando su jefe, cuando su mando le dice, no, esto no se investiga porque esto afecta al diputado tal y no sé qué, no, tú esto no te metas por ahí, no, esto no interesa. Llega un momento en que, como van a cobrar igual, porque son funcionarios, ellos trabajen o no trabajen, al final van a cobrar igual no tienen medallas, pero el sueldo no se lo va a quitar nadie. Una pregunta muy rápida. El caso Alcácer, hubo muchísimas cagadas, se cargaron el caso. Eso simplemente sería para dejarlo para otro día, pero... Es un ejemplo perfecto. Quédate con la idea, el concepto mediático. Hay cagadas en todos los casos, en todos. Cuando tú tienes que examinar, como ha sido mi caso dentro del ámbito de la criminología, montones de expedientes... O sea, yo te puedo contar cosas que me he encontrado en expedientes policiales que se te cae la cara de vergüenza, te lo juro, ¿eh? O sea, tú empiezas a leer las diligencias, los atestados, la inspección de la escena del crimen y de repente te das cuenta, coño, este tío se olvidó de ponerse los guantes, pues porque iba con prisa, porque había tenido una discusión con la mujer, porque había dejado al niño en el colegio, por lo que fuera. Se olvidó de ponerse los guantes y ha dejado sus huellas por toda la escena del crimen. Ha contaminado. Claro, no, pero que esto es lo normal, esto es lo habitual, pero de esto no se entera nadie, hasta que el caso se hace mediático. En el caso Alcácer, yo conocí a Fernando García y a su mujer cuando las niñas no habían aparecido. O sea, te digo, yo a Fernando García y a la mujer los conocí en Valencia cuando las niñas todavía eran desaparecidas, aún no se habían encontrado los cuerpos. O sea, te quiero decir que conozco el caso desde el principio. Entonces, es un caso rural que lleva a la Guardia Civil de un cuartel muy pequeñito, pero se convierte en mediático después.
toda la teoría de la conspiración, toda esa paranoia, llega años después. Al principio es un caso más de homicidio en el ámbito rural, de violación, en el que, joder, pues no hay carrete en la cámara, no se toman las fotografías, aparecen colillas de todo el mundo, se le caen pelos a todo el mundo porque allí están los de las colmenas, están los fotógrafos de los periódicos, la guardia... O sea, es un despropósito, como suele ser siempre. Pero no tiene trascendencia hasta que el caso se hace mediático y se pone bajo la lupa. Y cuando se pone bajo la lupa es cuando todos esos errores involuntarios, humanos, que ocurren constantemente, se sacan a la luz. Y entonces es cuando se dice, joder, fíjate, es que aquí hay muchas cosas raras, aquí intentaron ocultar algo. Y claro, lo intentan ocultar porque el cabo chusquero del cuartelillo viene su teniente y le dice, me cago en la puta, que nos van a sacar en la tele. Oye, haz al favor de reescribir esto, que yo no quiero que me eche la bronca el capitán. Y el capitán dice, yo no quiero que a mí me amoneste el comandante. Y el comandante dice, es que yo no quiero que me eche la bronca el general. Oye, esto hay que arreglarlo. Claro, y al final, cuando tú miras con lupa, ves todas esas meteduras de pata. Pero si eso lo haces en cualquier otro caso, vas a encontrar las mismas. Por eso se generan las teorías de la conspiración. Me encanta, porque yo esto lo discutía con gente del foro y yo decía más o menos lo que tú decías, pero dicho por ti es como, joder, qué bien, me alegra tener razón. Sí, como alguien inteligente que te está dando apoyo. Tengo la confirmación. Es que es elemental, o sea, es obvio. Cualquier caso que yo acabo de estar hace muy poquito, nosotros en el mundo del crimen nos terminamos insensibilizando un poco, yo lo reconozco, y hablamos de los santos lugares cuando nos desplazamos a las escenas de los crímenes importantes, ¿no? De los crímenes mediáticos. Yo acabo de estar hace poco en el lugar donde se encontró el cadáver de Asunta Basterra, de esta niña de Santiago asesinada por sus padres. También estuve, esto no debería decirlo en un medio de comunicación, bueno, espero que no me escuche la fiscalía, también estuve en la casa donde se cometió el crimen, en la escena del crimen. Estuve otra vez en Praia da Luz, en el sur de Portugal, donde desapareció Madeleine McCann, porque a mí me gusta pisar el suelo donde ocurrieron las cosas, porque a veces viendo la escena se te ocurren muchas ideas y sobre todo vas acumulando experiencia para luego situarte en otras escenas del crimen, sobre otros crímenes, ¿no? Y en estos casos, tanto en el de Asunta como en el de Madeleine, en todos los casos mediáticos, al final a alguien se le ocurre, no, esto fue una red de pedofilia con políticos, siempre, da igual, no importa cuál sea el tipo de crimen, al final siempre aparece esa idea, las tramas de conspiración y por desgracia la realidad es mucho más gris, mucho más triste y mucho más oscura y cualquiera puede matar en un momento determinado, incluso a sus propios hijos o a sus propios padres, sin pertenecer a una trama internacional de pedofilia. Hay otras razones. Pero en cuanto el caso es mediático, en cuanto entra en Google, en cuanto gente aburrida en su casa, sin mover el culo del salón y sin hacer nada más que teclear en la Wikipedia o en Google, pretenden resolver crímenes que no ha resuelto la policía, se genera una teoría de la conspiración. Claro. Claro. Bueno, esto, Manu, hemos abusado muchísimo de tu tiempo, te estaríamos escuchando por horas, pero aprovecho también para hacer un pequeñísimo inciso, y sabes, como yo te he dicho a ti fuera de micrófono, Manu, que me encanta recomendar cosas de otra gente, ¿no? Y por lo menos ejercer mi labor de divulgador, pues recomendaré a toda la audiencia que le apetezca escuchar una entrevista muy complementaria a esta que nos has dado en tanto detalle, que se vayan a iVoox y se busquen el programa Sintonía Secreta que lleva Sergi Faber, donde también te trajo y te hizo una entrevista, no sé, fue una entrevista casi familiar, era tremendamente íntima, donde se notaba una complicidad maravillosa entre vosotros, ¿no? Y donde diste un montón de pelos y señales sobre el vampiro de Pontevedra y contaste unas anécdotas desternillantes que espero que estén reflejadas en el libro. Sí, están. Hombre, yo es que a Sergi Faber es el hijo de Andreas Faber-Kaiser, que es mi gran referente. O sea, para mí Andreas Faber-Kaiser siempre fue el número uno. Sí. Fue capaz de hacer cosas
aunque yo no compartiese sus creencias o sus conclusiones, yo siempre admiré su grado de implicación. No creo que haya nacido nadie en el mundo del misterio, ni en España, ni en ningún otro lado, que le llegase a la suela de los zapatos. Y yo, que admiraba mucho a Andreas, y que tuve la inmensa fortuna de conocerle, también conocía a través de él a sus hijos, tanto a Mónica como a Sergi, y a Sergi lo adoro. Entonces no me atrevo a decir familiar, pero evidentemente había mucha complicidad, y además él quiso llevar esa charla, esa conversación, no creo ni que sea una entrevista, por unos derroteros muy personales, muy no sé, en los que afloran sin querer las anécdotas. Y además, como yo no tengo ningún tipo de compromiso, porque yo no le debo absolutamente nada a nadie, no tengo ningún problema en decir lo primero que se me viene a la cabeza, aunque a veces luego me arrepienta, ¿no? Bueno. A veces me arrepiento. Pero sí, es una charla, yo creo que como esta que hemos tenido, entre amigos, tranquilamente, a un lado y otro del océano, que me parece algo mágico y maravilloso, y sin ningún tipo de guión, sin ningún tipo de preparación, a medida que van surgiendo las cosas, que creo que es como mejor salen al final. Definitivamente. Y ahora que hablaste sobre esto de no tener pelos en la lengua y no deberle nada a nadie, me recuerdo una cosa que David y yo hemos comentado algunas veces fuera de grabación, ¿no? Que era que teníamos un programa pendiente que te habíamos sugerido una vez, Manu, sobre darle un poco de zasca, un poco de cañas a los vendehumos del misterio. ¿Todavía te animas a tomar esa propuesta, Manu? Vamos. Hombre, te recuerdo que mi cuaderno de campo número 5 se titula Traficantes de Ilusiones, que es como me refiero yo a estos golfos, a estos sinvergüenzas, a estos delincuentes, a los que debería acusar la Fiscalía de Oficio, que trafican con nuestras esperanzas, con nuestras creencias, con nuestras ilusiones, y las convierten en su modus vivendi, ¿no? En su forma de ganar dinero o protagonismo. Bueno, o sexo, incluso a veces, que hay de todo. Así que yo encantado, vamos, sin ningún problema. El problema lo vas a tener tú, lo vais a tener vosotros, como os caiga una demanda. A mí ya me han caído unas cuantas. Sí, bueno. A David lo ponemos con un alias también y ya la tiramos para adelante. A mí que me vengan a buscar aquí a Dallas. No, lo que haremos será tener mucho cuidado, por ejemplo, con asegurarnos que exponemos cosas sobre las que sabemos, y sobre todo no caigamos en la difamación barata. Vamos a hablar sobre temas ya demostrados, que tiene que ver con gente que vende humo y punto. Sí, si tú te atreves, nosotros estamos ahí contigo, mano. Que en realidad no hago otra cosa, llevo 30 años sacando una revista que se llama El Ojo Crítico, que se dedica fundamentalmente a eso. Te puedo decir, mira, yo más o menos como en media docena de ocasiones me han demandado, he tenido que ir a juicio. El primero fue Octavio Aceves, que es un vidente muy famoso en España, uno de los videntes de la JET le llamaban, él fue el primero que me demandó, y en todas las ocasiones en las que yo he tenido que ir a juicio, nunca he perdido. Y eso es porque yo procuro hablar de lo que yo sé, no dar opiniones ni hacer conjeturas. Yo te puedo hablar de los casos que yo haya investigado, de las personas que yo conozco, y decirte lo que han hecho, y por ahí no vas a tener ningún problema. Perfecto. Qué bien. Perfecto. Pues ahí está, ya lo habéis oído, amigos. Esperamos que os interese, y por favor dejar vuestros comentarios solamente para escuchar vuestro interés y apoyo sobre el tema. Manu Carballal, eres un referente para nosotros, te lo hemos dicho muchas veces. Lo único que podemos apoyar tu labor investigativa es intentar darte difusión. Intentamos ser un poco de filtro, ¿no? Para que la gente separe aquello que no merece tanto atención de aquello que sí que se merece mucha más atención. Y te hemos dicho varias veces, te consideramos de lo mejor que tiene España a nivel investigativo y a nivel divulgador, y cada vez que te traemos al programa nos demuestras que muchas veces las cosas que te quedan en el tintero y que no te da tiempo a hablar, y las anécdotas que te guardas deben de ser 100 veces más jugosas que las que nos cuentas. Te estamos muy agradecidos por tu presencia aquí. Recordamos a la audiencia, Manu, recuérdame, en caso de que falle al denunciar esto, de que tus cuadernos de campo están disponibles en diferentes avenidas de internet. O sea, he encontrado varios de ellos a través de eBay, ya me he comprado como 3. No sé si están en Amazon, ¿me lo puedes confirmar?
Sí, por lo menos en Amazon España y en Amazon Europa sí sé que Perfecto. está. Perfecto. ¿Y hay alguna otra librería en línea que se puedan buscar o que se me haya olvidado a mí decir, que tú conozcas? Y están también en Todo Colección, ¿Todo están colección? también en la librería del Ojo Crítico, en la página del Ojo Crítico. Hay ¿Se un pueden blog. comprar directamente desde el Ojo Crítico? Sí, Ah, hay una cosa de estas, una especie de plataforma de sí, PayPal y o algo compra. así. Genial. Hay un blog, hay dos en realidad, porque una amiga me hizo hace poco otro, que es algo así como colección cuaderno de campo, blogspot.com, donde ahí están capítulos, fotografías, vídeos, etcétera. Y ahí también está, bueno, o sea, buscando un poquito en Google, el Claro. que tenga interés lo va a encontrar siempre. Y ya van 7 números, cada uno más interesante que el siguiente. Yo no me he comprado todos, pero me tengo como 3 o 4. Y me consta que los que me tardo un poco en comprar, enseguida desaparecen. Después me es imposible pillarlos. O sea que parece que se están moviendo. Y bueno, tú también eres el investigador que publica el fanzine del misterio más longevo de toda España, que se llama El Ojo Crítico. Y que también tienes un montón de números disponibles en tu página, en la página de El Ojo Crítico, ¿verdad? En internet. Y ojocrítico.info se los puede descargar gratuitamente, siempre siendo una revista gratuita, que el año que viene cumple 30 años de publicación. Es una barbaridad. 30 años. Manu, esto no solamente nosotros te hemos estado poniendo la cuña sobre tus cuadernos de campo, no sé, desde la última vez que estuviste con nosotros, o sea que llevamos varios meses poniendo la cuña, pero al final de nuestro programa también ponemos una cuña al Ojo Crítico. Y esa ha estado ya más tiempo todavía que la cuña de los cuadernos de campo. ¿Tú te acuerdas una vieja cuña que decía el Ojo Crítico y tal, que tenía una musiquita muy estridente y es 30 segundos? Sí, pues mira, Bueno, esa cuña es obra de David Cuevas. A él sí, Qué sí, bien. sí, sí, le reconozco la voz, oye, sí tienen razón. Mira, A David Cuevas hay que traerlo un día, hay que engañarlo para que viniera por aquí también un día. absolutamente, yo os lo recomiendo efusivamente, tiene mucho que contar. a ver, pues eso es todo. Muchas gracias por tu tiempo. Y eso, nos concertamos para dentro de unos cuantos programas donde vamos a hacer algunos proyectos juntos más, Manu. Muchas gracias por estar ahí. Muchas Un gracias. beso. Gracias a vosotros, de verdad, muchas gracias.